y eres bienvenido a este tiempo de la palabra del Señor. Quiero hablarte hoy acerca de la obra del Espíritu Santo. Pero vamos a ir a la palabra del Señor y quiero que abras ahí tu Biblia juntamente conmigo, por favor, en el libro de San Juan, en el capítulo 16. Desde el versículo 5 vamos a leer. Dice así, vamos a ver del 4, sí, dice así. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, dice Jesús. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Mira qué tremendo lo que dice acá. Te voy a hablar un poquito de estos primeros versículos. Aquí dice que los discípulos del Señor tenían mucha confianza porque estaban con Él, compartían con Él, observaban todo lo que Él estaba haciendo. Me imagino que ahí vio cómo tenía compasión por la gente, oraba por los enfermos, se apartaba a buscar los lugares altos para orar, miraba cómo comía cuando no podía comer. Me imagino que miraban en Él todos esos días que me imagino que no eran de 24 horas, sino eran muchas más horas, porque siempre estaba sirviendo al Señor. Entonces llega el momento más importante, donde se iba a concretar todo lo que había hablado, les había enseñado, y le dice, no me preguntas a dónde voy. Y eso que Él ya les había dicho que se iba a ir. ¿Cómo no iban a estar tristes? Si recibieron de Él una sanidad, recibieron de Él un milagro, la palabra de fe, ¿cómo no iban a estar tristes si sus ojos naturales estaban completamente cerrados y el Señor los abrió? Si su corazón estaba endurecido y el Señor transformó el corazón, ¿cómo no iban a estar tristes? Y yo me pongo a pensar en el día de hoy que si yo dejo de ver al que fue mi líder espiritual desde el primer día, o sé que va a pasar a la presencia del Señor mi mejor amiga que me presentó a Cristo Jesús, ¿cómo no me voy a poner triste? Me voy a poner triste porque ya no voy a tener la facilidad de compartir y de recibir todas las bendiciones que puedo seguir bendiciendo a la hora de estar con esa persona. Y aquí dicen que los discípulos ya se habían puesto tristes. Y por eso es que Jesús empieza hablándoles de esta forma. Sí hay tristeza. Yo creo que el día de hoy también tenemos mucha tristeza. A pesar de que ya conocemos el amor de Dios, a pesar de que sabemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, a pesar de que sabemos que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, a veces andamos en tristeza. Y el Señor me hablaba de la tristeza. ¿Por qué hay tristeza? Puede ser que esa enfermedad nos ha agotado. Puede ser que esa enfermedad que nos está oprimiendo no nos deja ver que sí puede haber un futuro diferente. Y el Señor lo que quiere es que, aunque haya una prueba, Él quiere que esa tristeza sea cambiada por gozo y por alegría. Pero ¿cómo puede cambiar por gozo y alegría? Solo teniendo la convicción de lo que Dios nos prometió. Y acá ellos se comportaron muy normales, como nos estamos comportando ahora, como te estás comportando tú y yo. A veces venimos con tristeza a la iglesia, a veces venimos con cansancio, con angustia. Pero el Señor nos vuelve a decir acá,
que Él puede cambiar esa tristeza por alegría. Y le dice acá, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Es muy difícil en nuestra humanidad quedarnos tranquilos. Pero acá dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Quiere decir que nos convenía de todos modos que Él se fuera a la presencia del Padre Celestial. Y teníamos que ser presentados de alguna forma con ese Consolador. Y dice acá la palabra en el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá. Quiero que digas conmigo, convencerá. Nos va a convencer. Quiere decir que si no la va a tener fácil tampoco el Espíritu de Dios. Porque dice, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Él hace la separación de estas tres palabras: pecado, justicia y juicio. Y yo dije, pero ¿por qué está haciendo la separación de estas tres palabras? Tan difícil somos delante del Señor. Y sí, yo fui a buscar el significado de estas tres palabras. Mira, justicia dice principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. La clave es la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Él quería que estuviéramos conscientes de cuál era el verdadero significado de justicia. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos esa moral. Él quiere que juzguemos de esa forma y es de acuerdo a su palabra y a la verdad que estaba escrita y de la cual Él estaba declarando que venía a presentarse a la hora de Él partir a la presencia del Señor. No sé si me estoy explicando, pero estoy emocionada con esto. Y dice juicio. Yo me fui a ver el significado de juicio y dice la facultad del entendimiento, por cuya virtud puede distinguirse el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Juicio es una opinión razonada que alguien se forma sobre una persona o una cosa. Si algún trabajo, si alguna misión tiene el Espíritu Santo, que es la parte de la Trinidad de nuestro Dios verdadero, es revelarnos esta diferencia, que es pecado, que es justicia y que es juicio. Y voy a regresar a la porción de la palabra que estábamos leyendo. Y mira esto, pon atención. Porque dice en el 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Recuérdate lo que vimos en los significados, ¿verdad? Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y termina diciendo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero esto que viene adelante es lo más importante y dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Querido hombre, querida mujer, que estás conectado hoy a este programa, ya sea que estés aquí en Guatemala o en otro país, quiero contarte que esta es una perla de la verdad, del ADN, de la esencia de nuestro Dios. Y Él dice que nos convenía que el Espíritu de Dios, el Consolador, estuviera sobre nosotros.
¿Por qué? Porque nos quiere revestir, nos quiere dar poder para ver sus maravillas. Pero lo más importante es Él como persona. Lo voy a volver a repetir. Te quiere revestir, te quiere dar poder, pero lo más importante, lo más importante es Él como persona. Y eso es lo que estamos nosotros trabajando constantemente con la congregación. Y esa es nuestra misión, de poderte decir que hay un Dios verdadero, que dio a su Hijo por amor, para perdón de nuestros pecados. Para que estos ojos naturales, estos sentidos naturales vuelvan en sí, se abran, reaccionen, puedan ver, sentir la manifestación del Espíritu de Dios y que podamos ver su obra en nosotros. Son noches de unción, porque queremos que te apartes de tu corre, de tu trajín, ¿verdad? Y si tienes alguna necesidad por alguna enfermedad, que puedas venir confiadamente, acercarte a la iglesia, estar aquí en la presencia del Señor. Aquí está la presencia del Señor. Es su casa, es su templo. Aquí lo adoramos, lo exaltamos a Él. Que vengas y puedas decir: Señor, estoy delante de ti y haz conmigo como tú quieras. Así como en estos discípulos que pudieron estar, Señor, esperando la promesa, que lo único que tenían que hacer es estar quietos para poder recibir la promesa, que nosotros podamos estar quietos delante de ti. Y podemos ver que Juan el Bautista vino con una misión de bautizarnos en agua para arrepentimiento de pecados. Pero Jesucristo nos presenta al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que nos anhela constantemente. El Espíritu de Dios que nos dice: tú puedes ir, orar e imponer manos. El Espíritu de Dios que te dice: ya no sigas con esa costumbre o con esas adicciones y deja que yo pueda orar en tu vida. Porque cuando tú vienes a la presencia del Señor, se rompen esas cadenas, se rompe toda maldición. Podemos declarar que puedes ser sano en el nombre de Jesús. Y te quiero leer otra porción de la palabra. Está en Hechos 10:44. Dice así, permítame un momento. Hechos 10:44. No les quiero leer otra cosa que no sea, disculpe. Acá está. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cayó sobre todos. Hubo un momento donde Pedro tenía la oportunidad de ir a imponer manos y declarar sanidad y hacer libre a las personas. Pero aquí él estaba hablando, estaba compartiendo de la palabra en un momento oportuno, donde ya habían recibido la instrucción que tenían que esperar del Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? El Señor respondió. Y yo sé que muchas veces nos pasa así a nosotros el día de hoy. A veces estamos oyendo una prédica, ¿verdad? O estás conectado acá en intercesión y el Espíritu de Dios te sorprende allá donde tú estás. Y ni tú te imaginabas. Pero el Señor usa esa palabra, esa que queda ahí en el corazón, te inquieta, te hace ver realmente lo que tú necesitas. Te pasa el chisme, el Espíritu de Dios, y te dice: hey, querido hijo, en esto tienes que poner atención. Y eso es lo que hay que hacer. El Espíritu de Dios es el que está obrando ahí contigo. Cuando hay una unción, cuando está la presencia del Señor, cosas sobrenaturales pasan. Si tú vas a venir acá, posiblemente el Señor te vaya a sanar a ti si estás necesitado. Pero si tú vienes a la iglesia y el Señor te quiere usar para bendecir a alguien más, el Señor te va a dar instrucciones.
y te va a decir qué debes hacer. Y a mí me gusta contar un ejemplo del apóstol Pablo y te lo voy a leer así rapidito. Está en Hechos 9. Aquí vemos la historia cómo el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos. Sí, perseguía a los cristianos, los mataba. Y el Señor en su misericordia se le presentó a él. Y fue tal el poder y la presencia del Señor que ese hombre cambió radicalmente. Pero fue tan fuerte el poder del Espíritu de Dios que le dio órdenes y lo tuvo anulado por varios días. Imagínate, lo necesitaba de esa forma, porque si él seguía igual, tal vez no hubiera captado el poder de Dios. Pero lo tomó y se lo llevó, lo mantuvo ahí algunos días. Y viene acá y levanta el Señor a un hombre que se llama Ananías y le dio una instrucción para que fuera a bendecir a Saulo. Y esto está en la historia acá de Hechos, pero te voy a leer el versículo 17. Dice así. No, te voy a leer desde el 15, por favor, acá, de Hechos 9. Dice así: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Le está dando la instrucción a Ananías. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Ya le dijo hermano, imagínense, Dios mío, eso no lo había visto hasta ahorita. Y le dijo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Con esto quiero concluir. Este hombre que conocemos muchísimo y que ha escrito bastante y participó para dejar plasmado en la palabra del Señor muchas cosas, en la misericordia de Dios, él tuvo que obedecer, se tuvo que sujetar, tuvo que negarse a sí mismo para recibir de Dios, para recibir de un discípulo. Y no se quedó ahí. Después de haber recibido de Dios y de un discípulo, tenía que seguir, digamos, así entre comillas, asistiendo a la iglesia. ¿Cómo lo hizo? Siguió a los discípulos de Jesús. Si tú quieres recibir la bendición de Dios, que esta palabra te inspire y que puedas tener un encuentro con el Señor y que puedas recibir del Espíritu Santo. Te invito a que seas parte de esto y que también dejes que Dios obre en tu vida a otro nivel. Yo quiero orar por ti y le pido al Señor que tenga misericordia de nosotros en estas noches. Y yo también soy de las primeras que le digo, Señor, dame lo que tú me quieras dar y que pueda escuchar lo que tenga que hacer. Y vamos a orar por eso. Quiero que me acompañes. Yo voy a cerrar con esta pequeña oración para después entrar a la intercesión. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para recibir salvación y perdón de nuestros pecados. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que nos ayuda, Señor, a salir de la tristeza, que nos lleva a tener gozo sobrenatural, que nos saca de la enfermedad para ver sanidad, que nos saca de cautiverio para ver una esperanza y una luz. Gracias, Señor. Aquí estamos tus hijos con humildad, sirviéndote y deseosos de recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga.